Bueno, para terminar de darle sentido a todo lo que hemos hecho y lo que hemos dicho en esta mañana, quiero retomar un pasaje de las Escrituras que está en Hechos 2:41. Hechos 2:41. Siempre me va a escuchar decir lo mismo. A los que están cerca mío saben que me pasa algo, que cuando tengo mucho movimiento en la iglesia me distraigo. Y después termino predicando cualquier cosa. Así que es culpa de los que se levantan. No, mentira. Hechos 2:41 dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Estos son los primeros bautizados por los discípulos, el primer gran grupo que se bautiza en las Escrituras, la primer multitud, podríamos decir, 3.000 personas todas juntas. Imagínense todo lo que demoramos hoy por 25, 26 personas. Imagínense 3.000 personas bautizándose. No sé cómo lo habrán hecho estos muchachos, pero el texto dice que 3.000 personas se bautizaron ese día. Estaban cumpliendo, o es la primera vez que pueden poner en práctica aquello que el Señor les había pedido. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que obedezcan o guarden todas las cosas que les he enseñado. Aquí vemos, como en otros pasajes que vimos más temprano, que el bautismo es la reacción inmediata de todos aquellos que creen. Si miramos el capítulo 2, como vamos a mirar ahora brevemente, vamos a ver que ellos el mismo día que habían creído se bautizaron, porque era una práctica normal de la iglesia. Nosotros por ahí nos tomamos un ratito más de tiempo para asegurarnos su decisión de fe, para darles una pequeña enseñanza y puedan reafirmar su decisión por Cristo. Esperamos que sea una persona que realmente ame al Señor, pero en aquella época todos los que creían, evidentemente, es porque la situación era diferente. El que creía en Jesucristo y levantaba su mano corría riesgo de ser asesinado o ser puesto preso. Así que la decisión no era una decisión así nomás, no es que dice, tengo ganas de bautizarme. No, era una decisión que podía llevar la vida misma como consecuencia de tomar la decisión del bautismo. Así que estoy seguro de que de aquellos 3.000 ninguno se bautizó por las dudas, de que estaban todos completamente seguros de la decisión que estaban tomando, estaban realmente seguros de que habían creído. Pero mi pregunta, o la pregunta que quisiera contestar, es el contexto de Hechos capítulo 2, versículo 41. ¿Qué fue lo que ocurrió antes? ¿Por qué esta gente fue bautizada, recibieron su palabra? Y quiero meditar brevemente sobre 3 o 4 puntos importantes de esta historia. En primer lugar, en el capítulo 2 del libro de los Hechos nos encontramos con un evento que cambió la historia para siempre. En Jerusalén ocurre un evento único e irrepetible. Nunca más en la historia de la humanidad volvió a ocurrir algo semejante a lo que ocurrió. Especialmente porque fue la primera vez que ocurrió esto. Había 120 personas que Jesús les había dicho que no se vayan de Jerusalén, que esperen, y se fueron a un aposento y comenzaron a orar y comenzaron a estar juntos, a hacer la primera proto-iglesia, podríamos decir, el primer proyecto de iglesia, 120 reunidos, orando y esperando la promesa que el Señor les había dicho, que ellos no sabían de qué se trataba. Pero un día, el 10º día de estar ahí en ese lugar, dice que el Espíritu Santo se derramó sobre ese lugar y la promesa esperada sobre ellos. Lo que Jesús había prometido, Jesús lo cumplió. Y dice que hubo un gran estruendo y comenzaron a verse como lenguas como si fueran de fuego sobre sus cabezas. Un hecho extraordinario. La gente comenzó a burlarse de ello y a decir, ¿qué les pasan a esto? Están borrachos, hablan tonterías, no se entiende lo que dicen. Aunque el texto dice que hablaban las maravillas de Dios en otros idiomas. Hasta que Pedro se levanta y le da sentido a todo lo que está ocurriendo. Pedro se levanta y explica a la multitud que estaba en Jerusalén lo que estaba ocurriendo. Y comienza desde el profeta Joel a explicar el evento que está sucedido. Pedro ve en esta situación una gran oportunidad
para poder hablar del Evangelio. Una gran oportunidad para hablar del plan maravilloso de Dios para salvar al hombre. Una gran oportunidad. Se quita el foco del evento. Ya no eran importantes ni las lenguas, ni el fuego, ni el ruido. Todo eso deja de ser importante para concentrarse en lo más importante. Y que era que la gente necesitaba escuchar el mensaje del Evangelio. Así que Pedro explica brevemente el Evangelio, de qué se trata. Pedro cuenta la historia de Dios. Cuenta la historia de la salvación, del deseo de Dios de salvar al hombre perdido. Cuenta la historia desde los siglos, inclusive desde antes de la creación del mundo. Dios había diseñado un plan para el hombre, para salvar al hombre. Y él dice lo siguiente: Jesucristo fue enviado por el Padre y por medio de milagros y señales intentó llamar la atención de todos. Todo Jerusalén, es más, todo Palestina sabía que había un hombre que caminaba por la tierra, que este hombre no solamente decía palabras maravillosas, sino que este hombre hacía milagros y hacía señales y hacía prodigios entre ustedes para que vieran quién era él. Este hombre quiso mostrarle cuánto los ama Dios. Este hombre vino a mostrarles el tremendo amor de Dios. Y cada señal, de hecho cada milagro que Jesús hacía, y él mismo lo interpreta. Jesús dice: si no me creen a mí, crean a las señales que estoy haciendo. Las señales eran una demostración del amor de Dios. Las señales no eran el centro. Los milagros no eran el centro. Las sanidades no eran el centro. Eran el medio por el cual el Señor pretendía que todos lo miraran a Él. Pero dice Pedro, en vez de escuchar su mensaje, en vez de escuchar cuánto les ama Dios, por inconveniencias religiosas, por la dureza del corazón, por todo lo que había, la maldad de sus vidas, se endurecieron sus corazones y lo terminaron crucificando. Ese es el mensaje que Pedro está presentando al santo, al único santo que caminó sobre esta tierra, el que vino a hacer bienes. Aquellos que quisieron ser alcanzados por el Señor en vez de aceptar el amor de Dios y dejarse abrazar por Él, endurecieron sus corazones y lo terminaron crucificando. Yo pienso en la vida de nosotros, en la vida de las personas sin Dios. Y de una u otra manera creo que algunos de nosotros nos identificamos. No sé cuál es tu historia, pero la mía es que me hablaron del Señor bastante antes de que el Señor lograra conquistar mi corazón. Y yo fui uno de los que se burlaba del Evangelio o se burlaba de las personas que iban a la iglesia o decía tonterías populares como le lavaron la cabeza o no vale la pena, eso es para los débiles, yo no necesito a Dios o cosas por el estilo. Y mientras Dios se estaba acercando a mí de distintas maneras, poner un compañero o hacer un milagro, como hizo un milagro en mi familia cuando yo no conocía al Señor, trayendo una sanidad en el cuerpo de mi mamá, y eran señales de Dios, yo en vez de acercarme a Dios, me alejaba más de Él porque creía que podía solo. ¿Cuántas historias hay de esta donde usted habla, uy sí, Dios hizo un milagro en mi familia? Dios hizo un milagro en mi casa, yo escuché por ahí que Dios hizo algo, pero después de que el milagro llegó, la gente se olvidó de Dios. Porque parte de lo que está diciendo Pedro es, muchos de los que fueron bendecidos por Jesús terminaron llevándolo a la cruz. Muchos de los que fueron bendecidos con sus palabras y con sus hechos y con sus milagros, en el día que Jesús no les convino, lo terminaron crucificando. Jesucristo, a quienes ustedes vieron caminar por esta tierra haciendo bienes y haciendo milagros, ustedes terminaron crucificándolo. Pero va a decir algo final, Pedro, va a decir, Jesucristo, a quienes ustedes crucificaron, no pudo permanecer en la tumba. Él al tercer día resucitó entre los muertos y Él está trayendo nuevamente esperanza a esta tierra, porque Jesús, el que ustedes crucificaron, fue hecho por Dios mismo, Señor y Cristo. Dice que las palabras de Pedro compungieron el corazón de aquellos hombres. Escuchar que Jesús, a quien ellos mismos habían llevado a la cruz, lo dice el pasaje, Jesucristo, el que había sido llevado por ellos a la cruz, había muerto por amor a ellos. Había muerto por las mismas manos que lo habían llevado a la muerte.
Las mismas manos que habían señalado la cruz acusándolo, las mismas manos que habían llevado con la turba, lo habían llevado a los pies de Pilato o a los pies de Herodes. Por esas mismas manos, por esas mismas personas, Jesucristo había dado su vida. Y dice que cuando escucharon este mensaje, se compungieron sus corazones. Sus corazones fueron conmovidos de tal manera que su pregunta resuena hasta nuestros días. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo podemos solucionar esto? Nos dimos cuenta de que nos equivocamos, rechazamos a Jesús tantas veces, rechazamos su oferta o su pedido de salvación, lo rechazamos y lo rechazamos y lo rechazamos. ¿Qué podemos hacer ahora? Y Pedro les contesta en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepiéntanse o arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 9 de la mañana. Lo dice el texto, ¿no? Es la tercera hora del día, dice en Reina Valera 60, y las horas comenzaban a contarse a partir de las 6 de la mañana, así que eran las 9 de la mañana, tempranito en la mañana, como en esta mañana. En esta mañana ocurrió lo mismo que viene ocurriendo desde hace 20 siglos o desde hace 2000 años. El corazón de hombres y mujeres tocados por el Espíritu Santo que un día dijeron: ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago para poder tener amistad con Dios, para poder reconciliarme con Dios? ¿Qué hago? Corazones de hombres y mujeres que han vuelto su corazón a Dios y que siguen escuchando esta palabra. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor y recibirán el don del Espíritu Santo. Las mismas palabras que recibieron aquellos hombres es la que recibieron los que se bautizaron hoy un día, pero también es la que estás recibiendo vos en esta mañana si nunca creíste en Jesucristo. Porque si hay algo que nos cuenta la historia y que es un hecho irrefutable, es que el corazón de hombres y mujeres que han creído en Jesucristo han sido transformados a lo largo de la historia por el mismo mensaje. Arrepiéntanse y vuelvan su corazón a Dios. Abandonen sus pecados porque Dios todavía quiere darles vida eterna. Dice el texto que hemos leído que una multitud arrepentida, 3,000 personas, corrió a los pies del Señor. Dijeron: no podemos dejar pasar esta oportunidad que Dios nos está dando. Nuevamente nos está recordando cuánto nos ama. Nuevamente nos está recordando que quiere perdonarnos. Nuevamente nos está recordando que quiere darnos vida eterna. Por eso yo no quiero dejar pasar esta oportunidad de esta mañana. Nos gozamos con los que se bautizaron, nos gozamos con los que nos bautizamos hace muchos años, nos gozamos. Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para aquellos que nunca creyeron en Jesucristo o que no le han entregado su corazón al Señor o que no se han arrepentido de sus pecados. Hoy Dios te está dando una nueva oportunidad, como aquella multitud. Yo no sé si eran 3,000 los que escuchaban, yo creo que no. Yo creo que de toda una mucho más grande multitud, tan solo 3,000 respondieron. A nosotros nos resulta un número inmenso, pero se dice que había decenas de miles de personas en Jerusalén en esa festividad porque estaban festejando Pentecostés, una fiesta muy importante. Así que de esa multitud que escuchó el mensaje, 3,000 respondieron y dijeron: yo me arrepiento de mis pecados, necesito a Jesús y quiero recibir su perdón. Y quiero recibir su amor. Por eso no quiero dejar pasar esta oportunidad para recordarte que ese mismo mensaje es el que sigue predicando la iglesia a lo largo de esta historia. A lo largo de la historia se siguen diciendo las mismas palabras que Pedro. Vuelvan su corazón a Dios. No desaprovechen la oportunidad. Vuelvan su corazón a Dios porque Dios tiene los brazos abiertos para recibirte. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan su corazón a Dios. Lo que está diciendo Pedro y lo que estoy diciendo yo y lo que ha dicho la iglesia a lo largo de los años es: volvé tu corazón al Señor. No endurezcas tu corazón. Claro que Él sigue haciendo señales, sigue haciendo milagros para demostrarnos cuánto nos ama, pero también nos sigue recordando
que Él quiere salvarnos y darnos vida eterna, hacernos nueva criatura, como decían las remeras. Felicitaciones por las remeras hermosas. Recordarnos que somos nuevas criaturas. El viejo hombre quedó ahí en el agua y nació un hombre o una mujer nueva para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el llamado de Dios. Si nunca has creído en Jesucristo, yo te invito a que no te vayas de este lugar sin haberte arrepentido de tus pecados y haberle entregado tu corazón a Dios. Y no estoy diciendo solamente para las personas que están de visita y escuchan este mensaje por primera vez. Tal vez haya alguien que hace mucho tiempo que viene a la congregación, pero que de verdad él o ella sabe que conscientemente nunca se ha arrepentido de sus pecados, nunca le ha entregado de verdad su corazón a Dios. Ha hecho todos los rituales externos que habría que hacer para parecer un creyente, pero en el corazón sabe que nunca le entregó su corazón al Señor, porque sigue teniendo la misma vida, los mismos hábitos, los mismos pecados, que una y otra vez lo hacen caer en esa encerrona que nunca termina. Esta invitación también es para vos. Si vos necesitas en esta mañana, al igual que aquellos hombres y mujeres, entregarle tu corazón a Dios, no dejes pasar la oportunidad. Dios te trajo a este lugar con una excusa. En aquel momento fue la excusa del ruido del derramamiento del Espíritu Santo. Hoy probablemente fue la excusa de que alguien te invitó o lo que fuera. Pero es solamente un llamado de Dios para tu vida. Volvé tu corazón a Dios, arrepentite de tus pecados, recibí el amor de Dios sobre tu vida. Amén. Quiero orar por un instante y termino el mensaje después de la oración. Pero quiero que cierres tus ojos por un momento y le puedas decir al Señor: Señor Jesús, repetí conmigo: Señor Jesús, gracias por esta mañana. Hoy entiendo que me amás, que me querés perdonar y que me querés dar vida eterna. Yo te entrego en esta mañana mi vida, mi corazón. Quiero en esta mañana recibir tu perdón y la vida eterna. Soy tuyo y vos sos mi Dios por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 2 del libro de los Hechos termina contándonos qué pasó con esos 3.000. Dice que se mantenían unidos, que compartían todo lo que tenían, que se reunían en el templo todos los días, no una vez por semana, todos los días, que partían el pan en las casas, que oraban juntos, que comían el pan con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios, se ayudaban unos a otros. Y dice que el Señor bendecía a esa iglesia, añadiendo a la iglesia a los que iban siendo salvos. Ese es el final del capítulo de los Hechos 2. Pero esa historia no terminó con Hechos capítulo 2. Esa historia se siguió repitiendo a lo largo de la historia de la iglesia. Es lo que estamos haciendo en esta mañana. Mucho de lo que la iglesia de Hechos capítulo 2 hacía, lo estamos haciendo nosotros. Estamos juntos, estamos unidos. Nos juntamos en el templo como ellos se juntaron. Compartimos lo que tenemos, alabamos a Dios. Oramos juntos. Compartimos de lo que tenemos, como se hizo en esta mañana, una ofrenda de alimentos para llevar a las personas que están pasando por alguna dificultad. Ayudamos a veces a personas que no vienen a la iglesia, pero que necesitan que le demos una mano, y ahí está la iglesia. La iglesia sigue haciendo lo que hizo históricamente, demostrar de múltiples maneras el amor de Dios hacia adentro, pero también demostrar el amor de Dios hacia afuera. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor sigue siendo la luz y la sal de esta tierra. La iglesia del Señor sigue siendo el grupo o la congregación de los redimidos, lavados por la sangre de Cristo. No perfectos, ninguno perfecto, no perfectos, pero que se esfuerzan por honrar a Dios aquí en la tierra mientras vivan, hasta que nos encontremos con Él en la eternidad. Amén. Esta es la iglesia del Señor, la victoriosa iglesia del Señor. Esta es la lavada por la sangre de Cristo. Así que hoy vamos a terminar la reunión, bueno, casi terminar, porque después vamos a entregar los certificados. Casi terminar la reunión de esta mañana compartiendo la cena del Señor. Como dije antes, los que se han bautizado, los que han pasado por el agua del bautismo en algún momento de su vida, o hoy a la mañana, o en algún momento de su vida, pueden participar junto a nosotros, porque se trata de una decisión de fe. Compartir toda la iglesia, la familia de Cristo junto a los bautizados, esto precioso que nos recuerda el sacrificio de nuestro Dios por amor a nosotros, su cuerpo y su sangre
derramada por amor a nosotros. ¿Le parece?